Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo soy la coordinadora y profesora de esta asignatura de Evolución y Control de Incendios en Edificios, en la que también participan en algunas partes concretas que luego os comentaré otros dos profesores, la profesora Pilar Giraldo y el profesor Frederic Marimón. Un poco el objetivo de esta asignatura es incidir en la seguridad en los edificios. Hace ya varios años que impartimos esta asignatura y hemos tenido estudiantes de diversos países y hemos podido constatar que dentro tanto de arquitectura como de arquitectura técnica, como de ingeniería de edificación o similares, a lo largo de la titulación no se aborda el tema de los incendios de una manera global y en muchos casos se aborda de manera no suficientemente profunda. En cambio, es un tema de gran importancia porque, en definitiva, tiene que ver con la vida de las personas. Entonces, un poco en esta asignatura, dentro de los límites del tiempo, lo que intentamos es analizar y abordar los diferentes aspectos que tienen que ver con los incendios en los edificios. Empezaremos con un primer tema introductorio en el que analizaremos algunos ejemplos de incendios que han ocurrido, algunos muy conocidos, otros no tanto, algunos con consecuencias muy trágicas, otros no, pero en cualquier caso es una selección de casos que nos permiten extraer lecciones sobre cómo se puede mejorar los diseños, los materiales, los protocolos, etcétera, para tratar de minimizar estos efectos de los incendios. Luego, a continuación, después de este tema introductorio, hablaremos, sin entrar en mucha profundidad, hablaremos sobre los fundamentos físico-químicos del fuego, ¿no? Sobre qué es el fuego, para pasar luego a hablar sobre los materiales y cómo se comportan los materiales en caso de incendio, tanto lo que tiene que ver con lo que se llama reacción como con lo que tiene que ver con lo que se llama resistencia, distinguiremos esos aspectos. También veremos cómo se pueden mejorar los materiales para que su comportamiento sea mejor en caso de incendio. Aquí en esta foto veis el laboratorio del fuego que tenemos en la escuela, porque dentro de este tema será muy importante el poder ver de forma experimental en el laboratorio realmente qué diferencias hay entre unos materiales y otros en cuanto a ese comportamiento al fuego. A continuación, llegaremos a lo que es el tema más extenso dentro de la asignatura, que es el estudio de la evolución del fuego en los edificios. El fuego en los edificios se comporta de una manera diferente a cómo se puede comportar, por ejemplo, en un incendio forestal, debido a que está confinado, a que hay una serie de materiales, a que son importantes cómo está diseñado interiormente el edificio. Entonces veremos qué ocurre, cómo es típicamente la propagación de un fuego en los edificios. Aquí también hablaremos sobre herramientas informáticas para simular ese comportamiento, esa evolución del fuego. Y en particular aprenderéis a utilizar un programa que se llama FDS específico de eso. También dentro de este tema os dará una clase, es decir, 2 horas, la profesora Pilar Giraldo, que ella es experta en concreto en la propagación de fuego por fachadas. Os dará una charla muy interesante de este tema. Después de este tema pasaremos a hablar sobre el comportamiento humano en situación de incendio, porque eso está directamente vinculado al tema de evacuación. Nos permitirá analizar, discutir sobre qué se tiene que tener en cuenta para diseñar correctamente y asegurarnos de que en caso de incendio la evacuación va a ser adecuada. También en este tema hablaremos sobre las herramientas informáticas que existen y aprenderéis a utilizar un programa que se llama Pathfinder, específico sobre, bueno, no solo en caso de incendio, pero sobre evacuación de edificios ante una situación de riesgo, o simplemente aunque no haya riesgo, poder saber cómo en una determinada situación, cuánto tiempo se va a tardar en evacuar ese edificio o ese espacio. Visto esto, dedicaremos el tema 6 nuevamente a hablar de seguridad en los edificios, pero aquí ya centrándonos más en qué tienen que contemplar las normativas para garantizar esta seguridad. Aquí utilizaremos como hilo conductor la normativa que tenemos aquí en España, lo que se llama el documento SI de Código Técnico, aunque bueno, yo siempre digo que el fuego es el fuego en cualquier lugar del mundo. Entonces, las normativas tienen que ser similares, a lo mejor podrán haber pequeñas diferencias en los valores que aparecen, por ejemplo. Pero, en definitiva, todas las normativas de incendios tienen que tener en cuenta el mismo tipo de aspectos. Se tiene que dimensionar todo correctamente para que la evacuación sea adecuada, los materiales tienen que ser adecuados, la seguridad estructural tiene que ser la adecuada, etcétera.
Y luego ya finalmente, ya que se acabó de hablar de seguridad estructural, dedicaremos un último tema de 2 clases, es decir, 4 horas, a seguridad estructural. Este tema os lo impartirá el profesor Frédéric Marimon, que es experto en estructuras de hormigón y acero y en particular en el comportamiento en caso de incendio. Y bueno, esto es todo lo que veremos a lo largo de la asignatura, y ya para acabar os comento la manera en que evaluaremos la asignatura. No haremos examen, se basará en el resultado de 5 trabajos, cada uno de ellos con un peso de un 20%. Algunos de estos trabajos serán de tipo individual y otros se harán en grupo. Habrá un primer trabajo teórico individual sobre incendios relacionado con el primer tema de la asignatura. Luego haréis un trabajo experimental en grupo en el laboratorio del fuego sobre comportamiento al fuego de materiales. Luego habrán 2 proyectos de simulación computacional, uno con el programa de evolución de incendios en edificios y el otro con el programa de evacuación que os he comentado. Y por último, un trabajo sobre seguridad estructural que haréis con Frédéric Marimon, tal como os he comentado anteriormente. Y bueno, esto es todo lo que os quería explicar. Gracias.